wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop shoo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y como siempre digo, si es la primera vez que estás por acá, danos una oportunidad y trata de llegar al final de este episodio. Este es un podcast de actualidad y tratamos temas políticos y económicos. Quiero pedir disculpas primero a todos nuestros oyentes porque me atrasé un poco con el comentario editorial y el resumen de la semana. Bueno, la verdad que estoy un poco complicado con algunas cuestiones y por eso lo he hecho tarde, pero como bien dice aquel dicho tan remanido, más vale tarde que nunca. El episodio de esta semana se titula Un triángulo de dos lados y tiene que ver, por supuesto, con la lucha que hay en el poder, básicamente entre Karina Milei y Santiago Caputo. Una lucha que me parece a mí que está lejos de terminar y que en términos generales vamos a ir analizando a lo largo de este episodio. También les recomiendo, que está muy vinculado con este tema, pero además tocamos otros, el reportaje que le hice a Carlos Kikuchi. Carlos Kikuchi en la actualidad es senador en la provincia de Buenos Aires. Él está en una alianza de partidos que es una suerte de desprendimiento de La Libertad Avanza. Él fue el armador nacional del partido, hoy está alejado de ese espacio, pero por supuesto que conoce a todos los personajes que rodean la polémica de esta semana. La conoce muy bien a Karina Milei y a Santiago Caputo, por supuesto que a Javier Milei, y sabe cómo actúan y sabe interpretar tal vez cosas que nosotros no sabemos. Por eso les digo que el reportaje con Carlos Kikuchi es muy interesante para entender y tratar de hilar un poco más fino en toda esta discusión de poder que nosotros vamos a tratar de analizar desde este humilde espacio. Así que, sin más preámbulos... sí, tengo que hacer algún preámbulo más, perdón. Y el preámbulo es que si tienen ganas y pueden, ayúdennos a financiar Micromundos invitándonos un cafecito. Les dejo el link en la caja de la descripción del episodio. Y otra cosa que les quería comentar, miren la cantidad de preámbulos que tenemos, es que he empezado a subir en un experimento los podcasts completos a nuestro canal de YouTube. Así que ahí nos pueden encontrar. Martín Pitón es el canal y ahí nos encuentran. Y bueno, a los que tengan ganas pueden escuchar nuestro programa, nuestro podcast por ahí. Bueno, muy bien. Ahora arrancamos. Yo digo, soy amigo de Santiago, no solo que soy amigo, sino que además lo considero parte del Triángulo de Hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mí. No solo eso, sino que además, como si eso fuera poco, es una persona de una inteligencia muy superior a la media. Y le voy a decir más. Lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma la amague. La generación de la figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre Santiago Caputo o golpean sobre mi hermana. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Javier Milei hablando del Triángulo de Hierro, ese Triángulo de Hierro que ahora parece en peligro o parece un poco descompuesto. Esto sucedía el 2 de septiembre del 2024, creo que era una entrevista que le había dado a Luis Majul, donde, bueno, ahí el presidente hablaba del Triángulo de Hierro, ¿no? Y en algún momento también había dicho que ese Triángulo de Hierro a veces se ampliaba y allí entraba en su momento Nicolás Pose, que era jefe de gabinete y después cayó en desgracia, reemplazado por Guillermo Francos y que hoy nadie lo recuerda. Un jefe de gabinete mudo. Pero bueno, este era el diseño del Triángulo de Hierro. Es paradójico y es interesante escuchar algo que tiene bastante tiempo porque en rigor de verdad no solamente se le atribuye
a Santiago Caputo ser el monje negro, sino que inclusive a la hermana de Javier Milei parece también ser un monje negro, porque fíjense que estos dos contendientes, Karina Milei por un lado, Santiago Caputo por el otro, no hablan en los medios, hablan por interpósitas personas, ¿no? Hablan por militantes, pero no hablan ellos, se mandan mensajes a través de otros e incluso se mandan mensajes a través de periodistas, porque hay periodistas que están del lado de una facción y periodistas que están del otro lado. A pesar de lo que decía Milei en este tramo de este reportaje que acabamos de escuchar, insisto, de septiembre del 2024, ambos se convirtieron en monjes negros, y no es para pegarle a Milei, pero es lo que efectivamente pasó, probablemente por el bajo perfil que tienen los dos. Karina Milei por un lado, Santiago Caputo por el otro. A ver, a mí me parece que Santiago Caputo es una persona sumamente inteligente, por supuesto. Karina Milei también lo es. Yo creo que muchos han subestimado la figura de Karina Milei. Yo estoy convencido, yo tengo esa teoría, y aquellos que escuchan este podcast me habrán escuchado incluso preguntarlo a algunos de nuestros invitados, ¿no? Si Karina Milei está subestimada por parte de los medios y por parte de los analistas políticos. Porque me parece a mí que no es ni una tarotista ni una repostera, y bueno, independientemente que haya estudiado repostería o haya estudiado el tarot, digamos, no utilizaría ninguna de esas dos actividades para rebajarla. Bueno, esta pregunta que a mí me obsesiona bastante para tratar de entender qué es lo que pasa, se la hice a Carlos Kikuchi y me respondió lo siguiente. Karina está absolutamente subvalorada. Okay. Karina es una persona extremadamente inteligente, con una capacidad de laburo que yo pocas veces he visto en mi vida. Es una mina que a las 6 de la mañana está laburando y es la 1 de la mañana y sigue laburando. Maneja el 100% de la agenda del presidente y toda la construcción política del espacio. Está absolutamente subvalorada, producto de la interna con el grupo libertario de aquel momento, donde ellos, al no tener, digamos, más espacios que los que se les estaba dando, lanzaron todo esto que era pastelera, que era tarotista, todo una mentira, una canallada. Ustedes, como ven, Kikuchi la respeta muchísimo a Karina Milei y dice que todas estas cosas que se han dicho sobre ella han sido infamias y que es una persona muy inteligente y con una capacidad de trabajo impresionante. Lo cierto es que Karina Milei es una persona que tiene muchísimo poder y que todos los que se han enfrentado a ella siempre han perdido y han terminado saliendo del gobierno, ¿no? En este sentido, los ejemplos sobran, ¿no? Me acuerdo de Eduardo Serelenini. Ese fue uno que fue eyectado por Karina Milei. A ver, nosotros creo que estamos, como siempre en la Argentina se experimentan cosas, estamos experimentando y transitando un gobierno bicéfalo. No es la primera vez que ocurre eso en el país, que el poder esté repartido. Ha pasado con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, donde allí había una tensión constante porque también uno sentía que había un gobierno bicéfalo. Pero el de los hermanos Milei, es una bicefalía distinta. Es una bicefalía que no compiten por el poder, sino que más bien se complementan en el poder. Y esto es muy interesante porque nunca lo habíamos visto. Y me parece que esa dinámica necesariamente hace que aquellos que se interpongan o que compliquen esa forma de entendimiento, de gobernar, de simbiosis que tienen los hermanos Milei, automáticamente son excluidos, ¿no? Esto, creo yo, en un punto le ha pasado a Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, a quien ya directamente Milei la trata de bruta, de traidora, le dicen absolutamente de todo en las redes, pero a mí me parece que Victoria Villarroel, que se quiso comparar en su momento con Karina Milei, en la única entrevista que dio, que se la dio a Johnny Viale, y se acuerdan aquel
famosa declaración de Victoria Villarroel, que lo denominó al presidente de la Nación como jamoncito. Decía esto. Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Bueno, ahí la escuchábamos a la vicepresidenta de la Nación, a Victoria Villarroel, que en esta, yo no digo que haya sido por esta declaración sí me parece que ayudó igualmente, pero me parece que esto es muy gráfico para analizar lo que yo estoy planteando, lo que les estoy proponiendo en este comentario. Ella se ponía en el triángulo de hierro en esta declaración, y Milei estaba en el medio, y ella era un pan, parece mentira lo que estoy diciendo, pero ella era un pan y Karina era otro pan. Eran dos panes, es decir, que estaban con la misma jerarquía, a la misma altura, y en el medio estaba Jamoncito, que no era otro que el presidente de la Nación. Bueno, yo creo que pasado el tiempo, me parece que Karina le ha demostrado a Victoria Villarroel que los panes no tienen la misma jerarquía, como ahora se lo están demostrando a Santiago Caputo. Pero me parecía interesante tomar un poco esto, ¿no? De Victoria Villarroel, que me parece que cometió un error político cuando hizo esa declaración. A Victoria Villarroel no es que la atacan por esta declaración, aunque cayó muy mal dentro de las esferas del gobierno en aquel momento, sino lo que dicen es que Victoria Villarroel está a un paso de traicionar al presidente y que anda diciendo en algunos centros de poder que ella está preparada para asumir si Javier Milei trastabillara. Esto no es tan así, al menos la información que yo tengo. No es que Villarroel dice, che, se va a caer Milei, yo estoy lista para asumir en caso que se caiga. A ver, hay que ponerlo en contexto. Es una cosa parecida, pero que no es lo mismo, y me parece que en este matiz radica la discusión. Cuando Milei asumió, que muchos pensaban que se iba a los 6 meses, a los 3 meses, que no llegaba al año, había mucho nerviosismo, y Victoria Villarroel en algunos lugares trataba de tranquilizar, ¿no? Diría yo, las expectativas sobre Milei, que uno lo veía un poco fuera de control, y las medidas que estaba implementando podían salir para cualquier lado, y siempre estaba el fantasma del 2001. Entonces, Victoria Villarroel en algunos lugares decían, miren, no se preocupen, cualquier cosa, si llegara a pasar algo, la continuidad institucional va a continuar sin problemas, pero no es mi momento. O sea, yo podría asumir si pasara algo en el gobierno, pero no es mi momento. Este es el momento de Javier. Esto es lo que a mí en su momento me contaron que pasaba en algunos centros de poder cuando le preguntaban a Villarroel qué podía pasar con el gobierno, porque esto sucedió. Es la época, ¿se acuerdan la época de cuando el marido de Tolosa Paz, Enrique Albistur, comía pochoclo esperando que Milei se cayera para Semana Santa? Bueno, estoy hablando de esa época, ¿no? Así que, bueno, Victoria Villarroel ha caído en desgracia, por supuesto que ha caído en desgracia bajo lo que es la atenta mirada, ¿no? Y el poder destructivo de Karina Milei, que es una persona que, si bien dicen que es una persona sencilla, y si bien escuchábamos a Carlos Kikuchi decir que era una persona muy inteligente, con una gran capacidad de trabajo, es una persona, me parece a mí, que no perdona, ¿no? Y que entiende del manejo del poder. Por eso es que a mí siempre me obsesionó aquellos que la pintaban de tortera o de tarotista. Caso de Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri en algún momento quiso copar el gobierno de Milei, se quiso meter en el triángulo y fue eyectado. Macri en algún momento quiso cooptar el gobierno de Milei y salió eyectado. Salió eyectado por parte
de Karina y un poco también por parte de Santiago Caputo. Así que esto me parecía interesante. Ahora lo vamos a escuchar a Carlos Kikuchi nuevamente, que habla sobre Santiago Caputo, que es, digamos, el otro contendiente de esta lucha por el poder. Y yo insisto, les recomiendo el reportaje, que lo van a encontrar debajo de este episodio, van a encontrar el reportaje con Carlos Kikuchi, que me parece muy interesante, es un testimonio importante para entender esto. No, por supuesto, por las preguntas que hago yo, que son preguntas básicas, obvias, ¿no? Y para nada inoportunas, pero sí por las cosas que dice Carlos. Escuchemos cómo lo define a Santiago Caputo. Yendo a Santiago Caputo, Caputo es un hombre muy inteligente, muy capaz y que ocupa un lugar, digamos, muy importante dentro del esquema del gobierno, ¿no? Si no solamente tiene a cargo todas las comunicaciones del espacio, sino que además navega horizontalmente toda la administración pública nacional, ¿no? Controla ARCA, controla la aduana, controla, ¿cómo se llama?, la CIDE. Caputo nunca se va a ir del gobierno, bueno, no sé si llamar nunca, tal vez está mal expresado lo mío, pero es difícil que lo dejen de lado del gobierno por toda esta transversalidad que maneja en las áreas más sensibles del Estado, y si fuera otro ya hubiera sido expulsado. Sí, no tengas duda. Yo creo que en la cabeza de Javier, digamos, él ocupa un lugar muy, muy importante. Cualquier otro en la situación en la que él se encuentra ya hubiera sido expulsado del gobierno, sin duda. Yo no creo que sea fácil de que Javier, digamos, lo haga a un lado a Santiago, eso no lo creo. Bueno, y aquí, obviamente también Caputo es una persona inteligente, es una persona que tiene muchísimo poder, y esto no es una novedad, y gracias a ese poder, a esa influencia transversal que tienen un montón de organismos del Estado, es que puede permanecer en el gobierno, porque de otro modo, si no, Caputo hoy ya sería historia, hoy hubiera pasado a formar parte de los caídos a manos de Karina Milei. Por eso me parece a mí que se sostiene. Ahora, es muy probable que después de octubre haya un reacomodamiento del poder. O sea, ¿podrá irse Caputo? No lo sé. Es difícil pensar que alguien con tanto poder se vaya. Lo que sí me parece es que se va a reconfigurar ese triángulo de hierro. Y para mí ese triángulo de hierro nunca fue tal. Lo que me parece que teníamos acá es una regla, ¿no? Donde en un extremo de esa regla o de esa recta está Javier Milei y del otro lado está su hermana Karina. Ahora, todo esto estalla, porque ya venía, pero termina por estallar cuando hay que cerrar las listas y repartir las candidaturas. Y acá hay un problema, y hay un problema que tuvo que ser resuelto con la realidad. Santiago Caputo representa, digamos, a los más fanáticos mileístas, más jóvenes, más inexpertos, fanáticos, a los tuiteros, a los que insultan, a los que permanentemente patotean, a los trolls, un poco lo que uno dice, ¿no? A la patota de Milei. Esos son los soldados de la Fuerza del Cielo. Y del otro lado, ¿no?, está Karina Milei, con Pareja, con los Menem, ¿no? A ver, con la política clásica, con la casta, porque las elecciones se ganan con la casta, no se ganan con el Gordodán. Y esto es lo que tuvo que aprender rápidamente La Libertad Avanza, que hay que ganar con territorio, hay que ganar con dirigentes que muchas veces no tienen un currículum, sino que tienen un prontuario. Y entonces esto fue lo que sucedió, fue este choque, ¿no?, tremendo. O sea, la casta se impuso. ¿Pero por qué se impone la casta? Porque la realidad te lleva a que la casta se imponga, porque tenés que ganar una elección. Y si no ganas la elección, tenés un problema.
Aunque no significa que porque ganes la elección no tengas ese problema. Después vamos a estar hablando de todo eso. Si no, pensemos en lo que le pasó a Mauricio Macri, que ganó las elecciones de medio término y después no pudo conseguir la reelección. Pero paradójicamente, la Libertad Avanza debió recurrir a la casta, debió recurrir a los Menem, debió recurrir a los Pareja para poder armar, ¿no?, una propuesta en la provincia de Buenos Aires, que es justamente el cuartel central del kirchnerismo, ¿no? Y aquí, claro, por supuesto, que todos esos dogmatismos que tienen los soldados del cielo, de las fuerzas del cielo, entran en colisión. ¿Podés ganar una elección con el Gordo Dan? No, el Gordo Dan te puede servir para tuitear, más violento, más soez, pero no te puede ayudar a ganar una elección. Te puede ayudar a ganar la elección el comisario Bondarenko, ¿no? Que después podemos, si tengo tiempo, voy a hablar de la torpeza que se mandó Kicillof con el tema de Bondarenko y la policía. Pero lo cierto es que a mí me cuentan que cuando los soldados de la Fuerza del Cielo pedían cargos, pedían candidaturas, hablaban con Karina Milei, ella decía, pero nadie mide, no miden, nadie los conoce. O sea, es gente que está bien para tuitear, ¿no? El traductor, el Gordo Dan, no sé qué otro más. Yo no voy a hacer como hacen muchos colegas, y los felicito, pero no hacerte una disquisición y un diccionario y un manual de tuiteros libertarios, porque es un embole. Pero lo cierto es que había 135 municipios que cubrir, que no es fácil, y que vamos a ver qué es lo que pasa de acá a octubre. Porque esto también, o sea, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si bien en octubre, como son elecciones nacionales, no va a haber, el territorio no va a pesar tanto, pero va a ser importante. Escribió en un tuit, en un posteo en la red X, Karina Milei, que se habló mucho de este posteo. Acá no se viene a especular, se viene a defender con uñas y dientes las ideas del presidente. Y en esa batalla la lealtad no es una opción, es una condición, dijo Karina Milei en este posteo en X. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, están cuestionando al presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá. Entonces, esto es importante porque muchos decían, bueno, se está discutiendo acá en definitiva una interna, se están discutiendo los cargos. Karina Milei dice, no se está discutiendo eso, estamos discutiendo otra cosa. ¿Y qué es lo que creo yo que en rigor de verdad se está discutiendo? Se está discutiendo la segunda y última parte o la mitad final del gobierno de Milei. Eso es lo que empieza a discutirse. Eso es, digamos, lo que empieza a armarse. ¿Cómo va a ser esa discusión? No es un tema netamente electoral. No estamos en presencia de eso, de una lucha por los cargos, nada más. Estamos por cómo va a ser la segunda parte del gobierno de Milei, que va a desembocar en el 2027 y en un seguro intento de reelección por parte del presidente. Esto es lo que se está discutiendo en el fondo. Yo creo que va a haber otra discusión que va a ser las elecciones de octubre, donde probablemente esa sea una discusión pero con otro cariz, porque en esa discusión no va a pesar tanto lo territorial como ha pesado aquí. Así que yo lo que diría es que esta es una disputa que todavía no se ha resuelto, que se va a resolver, pero más adelante, que todo el mundo entiende que quien tiene más posibilidades de victoria es Karina Milei, si es que alguien tiene que ser del gobierno, porque nadie puede imaginarse un gobierno de Javier Milei sin Karina Milei. Lo que creo yo que puede haber acá es una reconfiguración de funciones, porque al mismo tiempo, y como decía Carlos Kikuchi, es muy difícil que una persona con el poder que tiene Santiago Caputo vaya a dejar el poder. Así que todo esto de cara a las próximas elecciones de medio término, que son probablemente a veces elecciones sobrevaloradas, ¿no? Porque me parece que esas elecciones en definitiva no terminan diciendo nada o terminan diciendo poco. Algunos la toman como un test
¿no?, para el gobierno de turno. Yo no sé si están así. O sea, lo que digo que están sobrevaloradas es que no digo, o sea, que es que si te va bien en las elecciones de medio término, eso haga que tengas casi asegurado la continuidad en el poder si es que podás tener una reelección. Eso creo que no pasa. Probablemente sea una condición necesaria, pero que no termine, digamos, pero no suficiente, como dicen los economistas. Lo que me parece que es más importante, y aquí me meto en otra cosa, es la pax cambiaria. Eso me parece que es lo más importante en la Argentina para ganar una elección. El gobierno, creo yo, está complicado, y ya dejo un poco las elecciones y no tanto, pero me meto en cuestiones que tienen que ver con la gestión. Está un poco complicado con la economía, y está un poco complicado con su propio relato y su propia narrativa, ¿no? El desempleo, según la Fundación Pensar, la que dirige María Eugenia Vidal, vinculada con el MAC, con el PRO, dice que el desempleo subió al 7,9% en el primer semestre del 2025 y el empleo no registrado se ubica en el 42%. El salario real cayó el 6% y el salario de los jubilados cayó el 4,7% desde diciembre del 2023, es decir, más o menos desde que asumió el presidente Javier Milei. El CEPA dice que la mora en los préstamos familiares creció del 3,7% al 4,5% en un solo mes. La mora en el pago de las tarjetas de crédito creció del 1% al 5% en el último semestre, ¿no? Y la libertad y Poliarquía dice que la Libertad Avanza tiene una intención de voto del 36%, 3% menos que en el mes de julio. Así que, digamos, así es como está ahora, yo diría, la foto de ahora del gobierno. No es un gobierno que le esté yendo muy mal, no es un gobierno tampoco que le esté yendo muy bien. A mí me parece que hasta ahora el gobierno tiene muy poco que mostrar. Tiene para mostrar la baja de la inflación, por supuesto que es importante, tiene para mostrar algunas reactivaciones en áreas específicas de la economía, como la energía y el petróleo. Tiene algunos fracasos importantes, creo que el RIGI es un fracaso importante porque no ha generado la tentación para que las empresas inviertan en la Argentina. Y yo me atrevo a decir que lo que vamos a tener en la segunda, un poco haciendo un link con la primera parte de lo que veníamos charlando, haciendo un link con eso, me parece a mí que lo que vamos a tener es un gobierno, porque si supongamos que Milei saca el 40%, ¿no? Que se saca el 40%. Entonces va a tener más o menos unos 85 diputados y va a tener entre 15 y 20 senadores. Vamos, estoy poniendo números muy gruesos. O sea, vamos a tener un gobierno que gobierne con DNU y veto. O sea, decreto de necesidad de urgencia y veto. Lo que le va a servir esa cantidad de diputados es para sostener el veto, ¿no? Y bloquear, que le bloqueen los vetos. Ahora, eso va a implicar que en la segunda mitad del gobierno, el gobierno no pueda llevar a cabo las reformas más profundas, la reforma previsional, la impositiva, la laboral, ¿no? Y cualquier otra que ande dando vueltas por ahí, de las que siempre se habla en la Argentina y finalmente nunca se concretan. Al mismo tiempo, yo diría, y esto es algo en que tampoco se está viendo demasiado, yo creo que empieza a ver que la oposición de la primera parte del gobierno de Milei no se va a comportar igual que en la segunda parte del gobierno de Milei. Me parece que vamos a tener una oposición un poco más fuerte, un poco más, diría yo, direccionada. Entonces eso va a ser importante y me parece que todavía no se está considerando. Así que un poco este es el panorama de la lucha entre Santiago Caputo y Karina Milei y Santiago Caputo, ¿no? Un triángulo que me parece que ese triángulo de hierro no ha existido, ¿no? Lo que hay es un gobierno de dos hermanos que se complementan, es un gobierno bicéfalo que se complementan, y que cualquiera que quiera interferir, aunque sea un poco, en esa simbiosis, es una complicación. Esta semana
ha generado muchísima polémica, no estoy cambiando de tema, un video que se conoció del embajador de los Estados Unidos nominado por el presidente Trump en un hearing del Senado de los Estados Unidos. Los embajadores tienen que ir a lo que se llama un hearing, donde los senadores les preguntan qué es lo que van a hacer en los países que les toca. Y el señor Peter Lamelas, que es un médico, que no es un diplomático de carrera, ha dicho esto que yo después lo voy a traducir. Vamos a dejar algunos segundos para que ustedes lo escuchen. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Malay government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Malay and the Malay government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserves. Bueno, Peter Lamelas, embajador designado por el gobierno de Donald Trump para la Argentina, básicamente lo que dice es esto. Las provincias argentinas, que son 24, tienen cierta autonomía y pueden tratar con estados extranjeros, pueden hacer una serie de cosas. Y yo tengo miedo que ahí se meta la corrupción de China. Entonces yo voy a ir, dice Lamelas, por las 24 provincias, voy a ir recorriendo las 24 provincias como para ver qué es lo que está pasando, qué están haciendo los chinos y si hay corrupción y si no hay corrupción. Además, dice Lamelas, de intentar frenar a los chinos y decirle a los gobiernos locales y al gobierno argentino que no se sigan metiendo con los chinos porque los acusa de ser como una fuente de corrupción, vamos a investigar y llegar hasta el fondo de lo que ha sido el atentado contra la AMIA y asegurarnos que a Cristina Fernández de Kirchner se le aplique la justicia que ella merece. ¿No? Esto es lo que básicamente ha dicho en el tramo que escuchábamos, no estoy haciendo una traducción literal por supuesto, en el tramo que escuchábamos del señor Lamelas. Claro, obviamente esto generó muchísima bronca en mucha gente, un escándalo, ¿no? Porque bueno, el hombre no es diplomático, pero esto en definitiva un poco, salvando los momentos políticos, pero es un poco la agenda de los Estados Unidos en una constante histórica con la Argentina, que es la de primar y tratar de hacer sentir su influencia en esta parte del mundo. Digo, lo que es la novedad es verlo por televisión. A mí no me resulta ninguna novedad lo que hay en el fondo. Yo no sé qué puede hacer el señor Lamelas, ¿no? Él solo va a luchar contra los chinos, va a ir visitando provincia por provincia para decirle a los gobernadores que no se metan con los chinos y los gobernadores le van a decir muchísimas gracias, les van a dar unas empanadas y se va a ir. Tampoco entiendo qué es lo que va a hacer con Cristina Fernández de Kirchner porque Cristina Fernández de Kirchner ya está presa, o sea que no hay mucho más que se pueda hacer. Probablemente el señor Lamelas pretende influir en los juicios que viene y que debe afrontar la expresidente. No sé, tal vez sea eso los Estados Unidos lo han querido hacer a lo largo del tiempo. Me parece que es muy torpe el señor Lamelas, verdaderamente. Evidentemente es una persona que no conoce lo que implica ser un embajador de un país tan poderoso como el suyo, como los Estados Unidos, y la responsabilidad que esto tiene. Pero todos sabemos que la administración de Trump es una administración irresponsable, es una administración rústica, de gente que no es demasiado educada. Obviamente esto generó muchísima bronca y consternación. Ahora, lo que sí me parece, más allá de las expresiones altisonantes de un lado y del otro, lo que sí me parece importante es que hay un claro intento por parte del gobierno de los Estados Unidos, y esta no es la primera vez que escuchamos algo de esto, lo escuchamos unos meses atrás
¿se acuerdan a un señor que es bastante detestado por el gobierno argentino, que se llama Calver Carón, que también hablaba de los chinos, y permanentemente se le está diciendo los Estados Unidos están diciendo a la Argentina: déjense de relacionarse con los chinos, no se relacionen con los chinos, abandonen la relación con los chinos. Y esto es complicado para la Argentina, porque la Argentina tiene un swap con los chinos, ¿no? Y Milei mismo, que ha prometido ir a China, yo no sé cómo caerá si Milei va a China de visita, cómo le caerá a los norteamericanos todo esto, pero es una complicación para el gobierno argentino, que en algún momento lo van a obligar a tomar una decisión, porque vamos a convenir que Milei ya le dé un par de favores a Donald Trump, ¿no? Uno de ellos es claramente los 20.000 millones de dólares con los que nos endeudamos más del Fondo Monetario, que allí tuvo que ver Donald Trump. Entonces, en algún momento le van a decir: Milei, se acabaron los chinos, y vamos a tener que hablar del swap, y hay un montón de otras cosas. Así que es un tema que, independientemente de lo rústico que es este señor Lamelas, que su ignorancia en materia diplomática, lo que a mí me queda es el tema de los chinos, más allá que el señor vaya a recorrer la Argentina y más allá que se quiera asegurar de un montón de cosas que no tienen demasiado sentido. Pero sí me parece que está el tema chino ahí y que es muy, pero muy importante. Llegamos al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, seguramente que sí. Si es la primera vez que están, bueno, esperemos que conservarlos como nuevos oyentes. No se olviden de escuchar la charla con Carlos Kikuchi, que está exactamente debajo de este episodio, porque me parece que es una charla esclarecedora con uno de los protagonistas y uno de los que más conoce a los protagonistas, ¿no? A Santiago Caputo y a Karina Milei. Y después, por supuesto, que hay un montón de otras cosas que van a ir surgiendo. Hay mucha preocupación con la parte económica todavía. La volatilidad del dólar es algo que hay que mirar todos los días. Yo creo que lo que hicimos hasta acá fue simplemente describir una foto, ¿no? Tomar lo que está pasando, contarlo y analizando, pero la película sigue. Así que, bueno, si les gustó, no se olviden de darnos un like, de recomendarnos, de contarle a un amigo, a una amiga, de ponernos 5 estrellas. Todo eso nos ayuda para seguir creciendo. Chau, muchas gracias. Mi nombre es Martín Pitón y hasta cualquier momento. All right.